Hoy nos metemos de lleno con una figura casi legendaria, ¿verdad? Chucho el Roto. El famoso Robin Hood mexicano. Eso es, un personaje que evoca astucia, mucha audacia y sobre todo esa idea de justicia popular. Y ya el apodo tiene miga, ¿eh? Totalmente. Chucho, bueno, diminutivo de Jesús, normal. Pero Roto... Claro, que en México no es solo estar sin dinero o ir mal vestido. Exacto. También podía ser alguien humilde que de repente viste con una elegancia que no se espera. Ya te da una pista, ¿no? De esa habilidad suya para moverse entre mundos, entre clases sociales. Pues sí. Y nuestra misión hoy, en esta inversión, es intentar separar un poco al hombre, Jesús Arriaga, del mito que lo rodea. Y entender ese México de finales del XIX, principios del XX, un México muy particular. Tenemos fuentes que hablan de su vida, de la época, de sus hazañas más famosas y de por qué su historia sigue resonando tanto. Y es que el contexto es fundamental. Su leyenda nace, o al menos germina, en pleno Porfiriato. Una época de contrastes brutales. Exacto. Justo antes de que todo estallara con la Revolución Mexicana. La figura de Chucho conecta directamente con el hartazgo popular. Con esa sensación de injusticia. Sí, de un sistema que parecía beneficiar solo a unos pocos. Vale, pues vayamos al principio. Jesús Arriaga nace en Tlaxcala, ¿verdad? En 1858. Eso dicen las fuentes. Era, al parecer, buen estudiante. Pero muere su padre y, tiene que dejar los estudios, se hace carpintero. Y de ahí se muda a Ciudad de México. Y ahí es donde la cosa se complica. Sí, aquí viene el giro de guión total. Se enamora. De Matilde, una chica de clase alta, huérfana además. Ella se queda embarazada, pero claro, la familia de ella, pues se opone radicalmente. La diferencia de clases era insalvable para ellos. Se la llevan a Europa, a ella y a la niña. Y al volver... Al volver, presentan a la niña Dolores como si fuera adoptada por la familia. Tremendo. Imagínate el golpe para él. Desesperado intenta llevársela, casi un secuestro. Y acaba perseguido por la policía. Ahí empieza realmente su vida como fugitivo. Ahí nace Chucho el Roto, digamos. Y lo fascinante es ver cómo esa injusticia tan personal se convierte en un reflejo de la injusticia social del Porfiriato. Del régimen de Porfirio Díaz. Exacto. Un México que sí progresaba para las élites, para los inversores extranjeros, pero a costa de una pobreza enorme para campesinos, para obreros. Ese descontento generalizado era el caldo de cultivo perfecto para que surgiera un héroe popular, alguien que desafiara el sistema. Aunque él no fuera un revolucionario en el sentido político estricto, ¿no? No, es importante eso. Él opera antes de la Revolución de 1910, pero su leyenda, su figura, se convierte en un símbolo potentísimo durante la Revolución. Claro, porque encarnaba esa injusticia a nivel muy personal, muy humano. Mucho más cercano, más potente que un discurso abstracto, ¿sabes? Era la prueba viviente, o la leyenda viviente, del fallo del sistema. Vale, entonces esa injusticia lo lanza a la fuga. Pero, ¿cómo actuaba? Porque ahí está la clave de la leyenda, ¿no? Sus métodos. Se dice que era un ladrón de guante blanco, que intentaba evitar la violencia. Sus objetivos. Siempre los ricos. Joyerías, casas de empeño, las residencias de la alta sociedad. Y era, o eso cuenta la leyenda, un maestro del disfraz. Se infiltraba en fiestas, en círculos exclusivos. ¡Qué audacia! Y además le gustaba vestir bien, ir al teatro, como desafiando esas barreras de clase. Totalmente. Un desafío constante. Y ahí se va forjando ese arquetipo del bandido generoso, el Robin Hood. La fama de que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Que eso le dio una simpatía popular enorme, claro. Sus robos se veían casi como actos de crítica social. Ahora, hay pruebas reales de que repartiera sistemáticamente el botín. Eso ya es más complicado de asegurar. Mucho de eso forma parte de la leyenda, que siempre tiende a embellecerse. Lo que sí sabemos es que lo arrestaron varias veces. Sí, por ejemplo, en 1884, en Querétaro. Estaba viviendo allí haciéndose pasar por vendedor de café. Y siempre con el miedo a la ley fuga, ¿no? Sí. Esa práctica terrible de ejecutar a presos simulando que intentaban escapar. Un miedo constante para él, seguro. Y su final también está envuelto en misterio y oscuridad. Acaba en San Juan de Ulúa. En Veracruz. Una fortaleza-prisión terrible, construida sobre coral. Fama de inhumana. De ahí no se salía o no se salía bien. Exacto. Y ahí muere.
Aunque las fechas bailan un poco, ¿verdad? 1885, 1894. Esa incertidumbre final no hace más que consolidar el mito, la imagen de víctima del sistema opresor. Y es curioso porque es justo después de su muerte cuando la leyenda explota de verdad. Se vuelve imparable. Se convierte en símbolo de resistencia, sobre todo durante la Revolución Mexicana. Totalmente. Y atraviesa toda la cultura popular. Corridos, libros, películas muchísimas. ¿Y cómo se reinterpreta su figura con el tiempo, no? Sí, eso es interesante. Hay películas de después del 68 que usan su historia para lanzar críticas veladas a la represión estatal de la época, la llamada Guerra Sucia. Su historia como herramienta para hablar de la lucha contra el poder, de la desigualdad. Sigue siendo relevante. Como dicen algunas fuentes, mientras haya injusticia, la leyenda de Chucho el Roto de alguna manera seguirá viva. Pues sí. En resumen, Chucho el Roto es mucho más que un simple bandido ingenioso. Es un símbolo. Un símbolo muy potente y perdurable de esa resistencia popular, de la búsqueda de justicia, a veces por vías, no oficiales. Y su leyenda nos sigue hablando hoy. Y quizá nos deja una reflexión para el final, ¿no? ¿Qué nos dice la persistencia de figuras como Chucho el Roto? Figuras donde, seamos sinceros, la realidad y la ficción se mezclan mucho. ¿Qué refleja sobre nosotros? Pues quizá refleja una necesidad social profunda, una necesidad de ciertos héroes, de narrativa sobre la justicia, sobre todo a lo mejor cuando sentimos que los sistemas formales, los oficiales, nos fallan.